Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra quinta sesión desarrollando el quinto pleno casatorio civil. Tengo unos problemas con la cámara. Vamos a ir desarrollando las clases con las diapositivas y la voz. Si ya luego corrijo lo de la cámara, ya nos podemos ver, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar el día de hoy las ideas centrales, las ideas del Pleno y las ideas críticas respecto al Pleno, en este caso del quinto Pleno Casatorio Civil. El quinto Pleno Casatorio Civil se refiere a la impugnación de acuerdos asociativos, es decir, cuando existe una persona jurídica de derecho privado que se llama asociación, ¿cierto? Cuando hablamos de una asociación, es viable, es posible que se formulen impugnaciones asociativas, es decir, de los acuerdos que se tomen en la Asamblea General, ¿cierto? Fundamentalmente en la Asamblea General, porque pueden haber otros órganos internos de las asociaciones que también emiten pronunciamientos y que podrían ser cuestionados por esta vía, ¿no? Entonces, el primer tema es este. Nos vamos a referir a los acuerdos, perdón, a la impugnación de acuerdos asociativos, entendiendo que una asociación es una persona jurídica de derecho privado y además la asociación, no olviden, está regulada de forma expresa en el Código Civil. Luego vamos a ver un cuadrito en el que más o menos se ha dibujado, se ha establecido el panorama general respecto de los elementos asociativos que podemos encontrar en nuestro ordenamiento, ¿no? Dentro de ellos vamos a encontrar las personas jurídicas de naturaleza privada, ¿sí? Una de ellas son las asociaciones, pero no es la única, ¿no? Tal como lo vamos a ver en detalle luego. Entonces, este quinto pleno casatorio, como ya sabemos, se refiere a esta casación, 3189/2002, y se demanda, en este caso, el antecedente del proceso es que se demandó nulidad de acto jurídico, fundamentalmente de dos actas, ¿sí? Acta del 10 de diciembre, del 10 de octubre del 2004 y acta del 2 de octubre del 2005. Esta pretensión estuvo sustentada en causales de nulidad del acto jurídico. Esto es importante decirlo, ¿no? Y las causales eran falta de manifestación de voluntad y simulación absoluta. Y también se postuló, en este caso, se entiende de forma accesoria la nulidad de los asientos registrales que se produjeron como producto de estos acuerdos, ¿no? Del contenido de estas actas. Los hechos centrales que involucraban el elemento fáctico de la demanda, para este caso en particular, era que no se habría producido ningún tipo de, no se habría producido ningún tipo de acta, hay inexistencia de actas, es decir, que las actas fueron inventadas, y además que se había nombrado a una persona como presidente de la asociación cuando éste no pertenecía a la asociación, no estaba en los padrones, ¿no? Y además mencionaba que había inconcurrencia de asociados, ¿sí? Por eso es que se habla de simulación del acuerdo, ¿cierto? Simulación absoluta de este acuerdo. En la versión del demandante, lo que se produjo fundamentalmente son acuerdos simulados, que no hubieron participantes o que hubieron irregularidades que denotaban la falta de manifestación de voluntad y la simulación absoluta, ¿no? Entonces, este es fundamentalmente la situación que nos presenta el quinto pleno casatorio. La demanda fue declarada
fundada y en segunda instancia se revocó y se declaró improcedente. En primera instancia se declaró fundada porque se apreció la existencia de las causales de nulidad alegadas y se declararon nulos los acuerdos. Pero al subir en apelación, la sala señaló que la demanda no debió estar sustentada en las causales de nulidad que tienen un plazo de prescripción de 10 años, sino que deberían estar sustentadas en las causales del artículo 92, que además tienen un plazo muchísimo menor, ¿cierto? De 6 meses y de 3 meses, dependiendo si el acuerdo que se está impugnando fue inscrito o no. Entonces, por ahí tenemos una clarísima diferencia, ¿no? Entonces, este es el antecedente del caso. Para entrar en contexto debemos ver esto, ¿no? ¿Quiénes son las personas jurídicas en general o las asociaciones? Así también le llaman asociación de personas, de cómo se podrían asociar, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que nos ayuda a entender más o menos entre personas jurídicas sin finalidad económica y personas jurídicas con finalidad económica. Y hay un error en este cuadro, donde se dice sin, en el segundo nivel, para abajo, dice sin, ahí debería ser con finalidad económica, ¿no? ¿Qué personas jurídicas no tienen un fin de lucro, para decirlo así? Son las asociaciones, fundaciones, ahí dice funciones y comités, ¿sí? Estas están reguladas por el Código Civil y obviamente este precedente judicial se refiere a las asociaciones que están reguladas en el Código Civil. Y para establecer cuál es el mecanismo o cuál es la tutela que se debe utilizar o el mecanismo de tutela que se debe utilizar para cuestionar acuerdos asociativos, se dice que es el que está previsto en el artículo 92 y las causales establecidas en el 92 y no las causales establecidas en el Código Civil, libro segundo, que serían el artículo 219 y 221 del Código Civil, más el título preliminar, artículo quinto del mismo código, ¿no? Entonces, por aquí tenemos a las sociedades civiles, sí, con fines de lucro o finalidad económica. Tenemos a las sociedades mercantiles, Ley General de Sociedades, a las cooperativas, Ley General de Cooperativas, y a las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? 4 regímenes distintos de asociación de personas, ¿no? Las que están en el segundo orden obviamente tienen finalidad lucrativa, finalidad económica. Nacen para lucrar, para obtener ganancias. En cambio, las primeras tienen fines diferentes, ¿no es cierto? Una asociación o una fundación o un comité, ¿no? Asociación de padres de familia, por ejemplo, ¿no? Una asociación que haya configurado un mercado. En fin, hay un montón de ejemplos que podríamos dar como asociación. Entonces, la idea de este cuadro es que se pongan ustedes en contexto para saber que el quinto pleno casatorio se refiere a las personas jurídicas privadas establecidas o reguladas en el Código Civil. Y concretamente se refiere a aquellas eh, personas jurídicas de derecho privado reguladas en el Código Civil, como son las asociaciones. ¿Estamos? Porque este pleno se refiere únicamente a asociaciones porque es, digamos, la persona jurídica de derecho privado regulada en el Código Civil que tiene mayor regulación y mayor uso, en la que se toman además acuerdos de gran envergadura, podría decirse así, ¿no? A diferencia de las fundaciones y los comités. Entonces, este cuadrito nos ayuda a ponernos en contexto. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué impugnación de acuerdo es? ¿Es una impugnación de una sociedad anónima, cerrada, abierta, de una sociedad colectiva o comandita? No.
esos acuerdos, perdón, la impugnación de esos acuerdos, la nulidad de esos acuerdos están regulados concretamente en la ley de sociedades. No están reguladas en el Código Civil. Hay un régimen distinto, apartado. Por eso son sociedades mercantiles frente a estas personas jurídicas sin fines de lucro, como podría ser las asociaciones, ¿no? Repito, las impugnaciones de personas jurídicas que tienen fines de lucro, como las sociedades mercantiles, tienen un régimen separado, tienen un régimen especial que está regulado concretamente en la Ley General de Sociedades. Y las impugnaciones de las asociaciones están regulados en el artículo 92 del Código Civil. Esa es la lectura que tenemos del tema, pero ya ahí nos ponemos en contexto con esto, ¿eh? Y ese es el famoso artículo 92, ¿no? Sobre la base de este artículo se ha desarrollado el pleno, ¿sí? El punto central de discusión en este pleno casatorio es el artículo 92. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 92? Por aquí tenemos el derecho de impugnación de aquellos miembros que integran la asociación. ¿Y cómo se llaman estos? Asociados. A diferencia de una sociedad mercantil que se llaman socios, ¿no? Los asociados tienen el derecho de impugnación, pero las causales para impugnar estos acuerdos están señaladas en este artículo como aquellas situaciones que violenten o que violen las disposiciones legales o estatutarias. Es decir, cualquier disposición legal que se haya violentado con un acuerdo asociativo o cuando el acuerdo asociativo vulnera alguna, algún artículo del estatuto, alguna norma estatutaria, ¿no? Son aquellas que están contenidas dentro del estatuto. Y también en el segundo párrafo están los plazos de caducidad, 60 días y 30 días en el tercer párrafo, dependiendo si es un acuerdo inscribible o un acuerdo no inscribible, ¿no? Y luego, ¿quiénes están legitimados a demandar, ¿no? El socio concurrente, siempre que deje constancia de su oposición al acuerdo; el socio no concurrente, ¿no es cierto? Aquel socio que haya sido expulsado; y aquellos que hayan sido privados de emitir su voto, ¿no? Por alguna razón no pudieron votar y se les privó de esta atribución que tienen los asociados, ¿no? En la Asamblea General. Entonces, ese es el contenido más o menos de lo que estamos desarrollando, ¿no? Ahora, luego se habla de una intervención facultativa, ¿no? Esta es una intervención facultativa, de acuerdo a lo que señala nuestro código. Dice: cualquier asociado puede intervenir en el juicio a su costa para defender la validez del acuerdo. Ah, esta puede ser una intervención asociativa, perdón, facultativa, pero también podría ser entendida como una intervención coadyuvante, ¿no? Porque alguien se incorpora al proceso y defiende la posición de uno de ellos. ¿Cuál es la posición que debería defender un asociado? Es la posición de la asociación. En ese entendido, si un asociado es el que impugna el acuerdo, el demandado debería ser la asociación. Pero si alguien que sí votó a favor de ese acuerdo quiere incorporarse para defender el acuerdo, debería ser ingresado, y me parece que podría ser una situación de intervención coadyuvante, ¿no? En fin, ahí probablemente haya discusión o dudas, pero creo que la figura que más se asemeja a una situación de esta naturaleza es la intervención coadyuvante, porque no, este asociado que votó por la validez no necesitaba ser demandado, ¿sí? Pudo ser demandante o demandado, no. Por ahí un poco que se cae el facultativo, pero sí tendría legitimidad para participar porque es asociado simple y llanamente para defender el acuerdo. ¿Estamos?
en la parte activa deberían estar también solo los asociados que cuestionan la validez del acuerdo asociativo, ¿no? Por eso se decía el asociado que estuvo presente, el asociado que no estuvo presente, el asociado que fue impedido de votar o el asociado respecto del cual se haya dispuesto su expulsión de la asociación, ¿no? Esas son los elementos de legitimidad en este proceso, ¿no? Por un lado, el asociado que impugne el acuerdo y por otro lado, la asociación que va a defender el acuerdo. Se entiende que la institución, en este caso la asociación, cuando toma un acuerdo y este es cuestionado en sede judicial, debería defenderlo la asociación, ¿cierto? Pero la asociación puede tener un aliado, puede tener un conjunto de aliados, porque los socios que votaron a favor de ese acuerdo pueden defender la posición de la asociación incorporándose al proceso como terceros coadyuvantes, ¿no? Y hay una precisión acá respecto de la vía procedimental, ¿no? Y respecto de la competencia del juez. Estos, estas impugnaciones asociativas se llevan ante un juez civil, a diferencia de los acuerdos de una sociedad mercantil. La impugnación de acuerdos o la nulidad de acuerdos dentro de una sociedad mercantil se formulan ante el juez comercial y la impugnación de acuerdos asociativos se formulan frente a un juez civil, ¿no es cierto? Claro que el juez comercial también es un juez civil, pero tiene una subespecialidad. Y además hay normas reglamentarias que han establecido competencias exclusivas para la especialidad comercial. Por ejemplo, en Lima, en provincia no hay juzgados comerciales y entonces ahí se confunde la competencia, ¿no? El juez civil conoce impugnación de acuerdos asociativos y conoce impugnación de acuerdos de sociedades mercantiles, ¿sí? Pero en Lima sí está marcada la diferencia porque hay 16 o algo más juzgados comerciales que tienen una subespecialidad. Pero en fin, como ideas relevantes también, como temas relevantes para esta temática, tenemos que se discutió en este pleno si para cuestionar los acuerdos impugnativos se debería pedir la nulidad del acuerdo en base a las causales del 219 o del 221. O estos acuerdos asociativos eh, pueden estar establecidos dentro de las causales del Código Civil, es decir, del artículo 92. ¿Cuáles son las causales que están establecidas en el artículo 92? Ya lo habíamos leído por acá al comienzo, ¿no? Las causales están dentro del primer párrafo, son violación a disposiciones legales o violación a disposiciones estatutarias, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se dice en este? Luego vamos a ver en las reglas esto con más precisión. ¿Qué se dice en el pleno? Eh, Hay que hacer un pie de página aquí para explicar el panorama que hubo antes de este pleno casatorio. En realidad, cuando habían acuerdos asociativos, los asociados aparentemente utilizaban dos vías diferentes, pero no necesariamente excluyentes, sino que a veces inclusive eran concurrentes, ¿no? Por un lado, el asociado A pedía la nulidad del acuerdo asociativo, la nulidad del acuerdo asociativo, sustentándola en las causales de nulidad del 219, como es este caso, donde han planteado nulidad del acto jurídico por las causales de falta de manifestación y simulación, ¿no? Entonces, y otro asociado se iba al Poder Judicial y demandaba la impugnación de ese acuerdo asociativo
pero sustentado en las causales del artículo 92 del Código Civil. Entonces había una discrepancia, ¿no? Porque los asociados aparentemente tendrían dos vías, ¿no? No se olviden que el plazo de caducidad del artículo 92 es corto en relación al plazo de la nulidad del 219, que es un plazo bastante largo, bastante amplio, ¿no? Cuando hay una demanda de nulidad, lo que hay que controlar es el plazo, y es un plazo de prescripción de 10 años, ¿sí? Cuando postulamos una causal del 219, el plazo de prescripción es largo, 219 del Código Civil y 2001 del Código Civil también, donde están los plazos. Y ahí dice que las demandas de nulidad tienen un plazo de prescripción de 10 años. En cambio, en el artículo 92 hemos visto que el plazo es súper corto. Normalmente los plazos de caducidad son súper cortos. Y entonces, cuando hablamos de el plazo establecido en el artículo 92, obviamente nos estamos refiriendo a un plazo de caducidad. Y ahí la ley es clara porque señala que el plazo del 92 es de 6 meses desde que se tome el acuerdo o 3 meses desde que se inscribe el acuerdo, ¿no? Entonces, eso pasaba en la práctica. A veces al asociado se le pasaba porque el plazo es cortísimo, mientras concurría el abogado, mientras discutía con el abogado a ver qué se hacía, el plazo se le vencía y una vez que estaba vencido el plazo, lo que hacía es postular una demanda de nulidad de acto jurídico, pero ya no sustentando su demanda o su pretensión en el artículo 92, sino en el 219. Entonces, esa situación es la que proliferó en el ámbito judicial. Entonces, la razón de ser de este pleno es darle orden a todas esas circunstancias que se habían generado donde un asociado se iba a la nulidad del acto jurídico porque el plazo es amplio y otros se iban a la nulidad del acuerdo asociativo utilizando el artículo 92, donde el plazo es bastante corto, ¿no? Inclusive, el argumento de defensa de la parte demandada, en este caso que generó el pleno, era ese. Oiga, este señor ha postulado su demanda fuera del plazo del 92. Está aplicando reglas que no son las correctas para resolver el caso. Las reglas correctas son las del 92. Ahí hay plazos de caducidad, competencia y todo lo demás. Y este señor ha postulado una demanda cuando ya ese plazo está vencido y se ha demandado una impugnación de acuerdo asociativo fuera de los plazos establecidos en la ley. ¿Estamos? ¿Qué dijo la Sala Superior? Ratificó esta posición del demandado al revocar la sentencia que venía fundada y declaró improcedente la demanda. Obviamente no debemos olvidar que si el artículo 92 establece plazos, estos son plazos de caducidad. Y como ya sabemos, los jueces pueden pronunciarse en relación a la viabilidad de una pretensión si es que ésta está afectada o no en el plazo para postularla del órgano jurisdiccional. Y aquí la sala dijo que, como era aplicable el artículo 92 para la impugnación de acuerdos y la demanda se había presentado fuera de este plazo, la demanda resultaba improcedente. Eso es lo que generó el pleno en realidad, ¿sí? Esa discrepancia respecto de ¿qué utilizamos? Causales de nulidad del 219, las causales del artículo 92. ¿Qué utilizamos? ¿El plazo de caducidad del 92 o utilizamos el plazo de prescripción del 2001 respecto a la nulidad del acto jurídico? Entonces ahí es donde ha circulado la discusión en el Pleno sobre esta situación, ¿no? Ahora, los que han escrito sobre este particular creen que el Pleno, consideran que el Pleno tiene algunas confusiones en relación a figuras de naturaleza sustantiva y
más discusión o debate se genera cuando se relacionan con figuras o instituciones del derecho procesal, ¿cierto? La mayoría de plenos vinculan a ambas, digamos, a ambas esferas del derecho, ¿no? Por un lado, el derecho material y el derecho procesal. Sí, en este caso, el artículo 92 regula la impugnación de acuerdos asociativos, que es un aspecto sustantivo, pero también regula algunos aspectos procesales, ¿no? Por ahí vamos a ver la legitimidad, ¿no es cierto? Por ahí vamos a ver la competencia, por ahí vamos a ver la vía procedimental, entre otros, ¿no? Y el otro punto es que para arribar a las reglas establecidas en este pleno casatorio, la Corte Suprema, en el precedente judicial, pleno casatorio 5 o quinto, hace un análisis respecto de la ineficacia, ¿no? Y señala estas categorías que ya conocemos nosotros. La diferencia entre ineficacia estructural y la diferencia con la famosa ineficacia funcional, ¿cierto? Todos sabemos ya que la ineficacia estructural está referida a aquellos defectos de origen o ab initio que tiene el acto jurídico que no le permiten desenvolver, desarrollar o producir efectos jurídicos. Y dentro de esta categoría, según la doctrina en general, por ahí hay discrepancias también sobre este particular, es que las categorías que integran la ineficacia estructural son la nulidad y la anulabilidad, ¿cierto? Algunos discrepan que la anulabilidad sea un supuesto de ineficacia estructural, por eso que dicen que esta dicotomía entre funcional y estructural, digamos, es errada, equivocada, pero bueno. Entonces, ¿qué se dice sobre la ineficacia estructural? Que es aquella que produce como remedio la nulidad del acto jurídico o la anulabilidad del acto jurídico. Independientemente de los cuestionamientos que tenga esta categoría, hay que explicarla, ¿no es cierto? La ineficacia estructural se refiere a situaciones generadas tanto en los presupuestos, en los elementos y en los requisitos que impiden que el acto o negocio jurídico desarrolle o desenvuelva los efectos jurídicos que le son normales, ¿sí? Por eso es que la ineficacia estructural está más focalizada, en mi opinión, en la figura de la nulidad, porque no se olviden que la anulabilidad implica la existencia de un acto que tiene defectos en su nacimiento, pero que produce consecuencias y efectos jurídicos hasta que no sea declarado judicialmente nulo con una sentencia firme. Entonces ahí es donde está la discrepancia de la doctrina en ese sentido, ¿no? Pero bueno, se habla de la ineficacia estructural y luego se habla de la ineficacia funcional. Si la ineficacia estructural implica la existencia de invalidez, es decir, de supuestos de nulidad o de anulabilidad, la ineficacia funcional se refiere a la pérdida o ausencia de efectos jurídicos por alguna situación que se hubiera producido al inicio con posterioridad a la celebración del acto. Estos efectos funcionales del negocio son los que le dan este nombre a esta categoría, ineficacia funcional. Entonces, cuando hablamos de ineficacia funcional, por ejemplo, hablamos de un acto jurídico válido. Es decir, si en la ineficacia estructural hablamos de la invalidez, en este caso, de la ineficacia funcional, estamos hablando de la validez, de la invalidez y validez del negocio jurídico, ¿no es cierto? Pero en este caso, si partimos de la idea que se trata de un negocio jurídico válido, la situación anómala es que no produce efectos o deja de producir efectos, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce la rescisión del contrato, cuando se produce la resolución del contrato. En el caso de la resolución es más fácil entender lo de la ineficacia funcional, ¿no es cierto? Porque el contrato nace válido y cuando nace el incumplimiento y se resuelve el contrato deja de producir efectos jurídicos. ¿Estamos?
Y cuando deja de producir efectos jurídicos, se ha producido lo que conocemos como ineficacia funcional. ¿Sí? El establecer condiciones suspensivas o cualquier tipo de acuerdo entre las partes que evite que el negocio jurídico produzca efectos jurídicos es catalogado como un supuesto de ineficacia funcional, diferente al de la ineficacia estructural, porque en teoría la ineficacia funcional no permite que el negocio jurídico produzca efectos, salvo el cuestionamiento de la anulabilidad de la que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, estas categorías son desarrolladas. ¿Y con qué propósito, con qué finalidad? Justamente para determinar la naturaleza jurídica de la pretensión cuando se postula una pretensión de impugnación de acuerdo asociativo. ¿Qué se debe pedir? ¿La nulidad o la ineficacia? ¿Cierto? Por ahí la ineficacia en sentido general es que el, el acuerdo asociativo no produzca ningún efecto jurídico, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunas discrepancias también y críticas en relación a la naturaleza jurídica que debería dársele a esta pretensión que es postulada dentro de un proceso de impugnación de acuerdos asociativos. Y después también se hace algunas situaciones muy interesantes respecto de los métodos de interpretación, las antinomias, y se establece de alguna forma la diferencia entre disposición y norma, ¿no? Por ahí aparece citado Guastini, que desarrolla ideas de Tarello, ¿no? Para poder diferenciar entre disposición y norma, ¿no? Esto con el propósito de ingresar al plano de la interpretación, de disposiciones normativas, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Cuando hablamos de disposición y norma en las ideas de Guastini, ¿no? La disposición es una norma jurídica en concreto, puede ser un artículo del Código Civil, puede ser una ley, puede ser una cápite de algún artículo del Código Civil o de cualquier otra norma, ¿cierto? El derecho objetivo, para decirlo así, focalizado en alguna disposición normativa en concreto, el artículo 240 del Código Procesal Civil, el artículo 250 del Código Civil, el artículo 50 de la Ley General de Sociedades. Esa es la disposición. Por eso hablamos más que de norma, en estos criterios se habla de disposición, disposición normativa, ¿no? Entonces, la disposición es esa. ¿Cuál es la norma entonces? La norma es la interpretación a la que se llega respecto del análisis interpretativo que se hace de una disposición. Y aquí obviamente eh, los métodos interpretativos en este pleno están presentes, obviamente, porque se ha trabajado con el método sistemático y el método teleológico para llegar a determinar, conforme lo señala el pleno, que en este caso debe aplicarse para la impugnación de acuerdos asociativos el artículo 92 y no el 219 del Código Civil, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un artículo que va a ser interpretado. Esa es la disposición. Y por otro lado, tenemos el resultado de la interpretación. ¿Cómo le llamamos al resultado de la interpretación? Le denominamos norma, ¿sí? Entonces, si el artículo 92 ha sido interpretado y la interpretación tiene un sentido determinado, a esa interpretación, a ese sentido interpretativo que se le ha dado a ese artículo, el 92 del Código Civil, le denominamos norma, ¿cierto? Y ahí salen a traslucir las ideas de Guastini, cuando diferencia entre disposición y norma. Y obviamente, esta dicotomía está relacionada fundamentalmente a la interpretación de disposiciones normativas, ¿no? Cuando se hace
interpretación de disposiciones normativas se puede utilizar esta dicotomía de la que estamos hablando, entre el artículo tal, disposición, y la interpretación de ese artículo que sería la norma. El trabajo final del sujeto que interpreta, en este caso el juez, debería ser entendido como norma. Fíjense que normalmente utilizamos la norma para identificar el artículo de una ley, de un código, etc. Este aporte de Guastini nos ayuda a entender en el contexto de la interpretación que norma no es el dispositivo, sino norma es el resultado del trabajo interpretativo. ¿Estamos? Y decía que en este caso se hace un análisis de los métodos interpretativos y se ha utilizado la interpretación sistemática por ubicación y se ha utilizado la interpretación teleológica, es decir, por un lado, que el análisis de las normas no debe hacerse de forma aislada. El análisis de las normas, de las disposiciones no debe hacerse de forma individual, ¿sí? Sino que deben interpretarse tomando en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico. Y obviamente aquí se presentaba una especie de antinomia entre el artículo 92, que establece plazos para el cuestionamiento de esos acuerdos o la impugnación de acuerdos asociativos, y la forma en cómo se debería postular la pretensión, es decir, basada en qué causales, ¿no? Por un lado se hablaba del 219 y por otro lado se habla del artículo 92, ¿no? Entonces, se hace referencia también a la antinomia y deberíamos indicar que la antinomia es una anomalía del sistema jurídico, ¿no? Es una falencia que tiene el sistema jurídico porque es posible encontrar disposiciones normativas que regulan el mismo supuesto de hecho, pero en forma contradictoria. A eso le llamamos antinomio, ¿cierto? La colisión de dos normas en su contenido cuando ambas regulan el mismo supuesto de hecho, regulan el mismo fenómeno de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando un juez encuentra que la norma A le dice debes ir por la izquierda y la norma B, que se refiere al mismo supuesto y le dice que debe ir por la derecha, el juez tiene que elegir cuál de las dos normas es la que va a preferir aplicar. ¿Por qué? Porque ambas son incompatibles. ¿Estamos? Y cuando las disposiciones normativas presentan incompatibilidad, son contradictorias, porque se refieren a un mismo hecho, pero con un camino diferente, con un resultado diferente, de lo que estamos hablando es fundamentalmente de las antinomias, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que sirven para resolver estos elementos contradictorios que aparecen entre dos disposiciones normativas? Por ahí encontramos a la jerarquía, a la especialidad y a la temporalidad. La que se ha aplicado, como ustedes ya saben, es en este caso la forma de solución de esta antinomia es que se ha aplicado el principio de especialidad, ¿sí? Y el principio de especialidad, en este caso, ha señalado concretamente, utilizando la interpretación sistemática y teleológica, y el principio de especialidad para la solución de esta antinomia, es que el artículo 92 es el que debe primar frente al 219 del Código Civil, ¿sí? Y cuando se postula una pretensión de impugnación de acuerdos asociativos, debe utilizarse necesariamente el artículo 92 y no otro artículo. Y en consecuencia, cuando se haga impugnación de acuerdos asociativos, todas las situaciones que aparecen descritas en la disposición legal, artículo 92, deberían ser cumplidas, ¿cierto? Las causales, el plazo, la legitimación, la competencia del juez, la vía procedimental. Por ejemplo, el 92 dice que la vía procedimental para la impugnación de acuerdos asociativos es abreviada. Sin embargo, en el caso en particular, cuando
se ha demandado el caso en particular, formulando la nulidad de los acuerdos, se ha postulado la vía procedimental del conocimiento, ¿no? Del proceso de conocimiento. Entonces ahí hay una situación que ha sido encaminada por el Pleno, ¿no? El Pleno ha dicho, oiga, si usted quiere cuestionar acuerdos de una asociación, tiene que remitirse al artículo 92. En el 92 están todas las situaciones que usted debe saber para formular la impugnación de estos acuerdos asociativos. Entonces, aquí hay varios temas de discusión, ¿no es cierto? Se discute la naturaleza de la impugnación, ya dijimos, cómo se debería postular, qué debería contener una pretensión de impugnación de acuerdos asociativos. También tenemos la aplicación del principio de especialidad, que en el Pleno se ha dicho que utilizando la interpretación sistemática y teleológica sumada a lo que nos dice el principio de especialidad cuando existen antinomias, debería ser el artículo 92 el que prime para el cuestionamiento de acuerdos impugnativos. ¿Estamos? Ahora, por ahí también sale a la luz un tema en debate o discusión si es que estas pretensiones podrían ser sometidas al arbitraje. Las, la impugnación de acuerdos de personas jurídicas de, con fines de lucro, le hace Ley General de Sociedades, en sus estatutos sí podrían poner dentro de sus estatutos que la impugnación de sus acuerdos se vean en un proceso arbitral, en un proceso arbitral. Entonces, se discute en la doctrina si eso mismo se puede trasplantar, se puede llevar a la impugnación de acuerdos asociativos, ¿no? Si es que en el estatuto se puede establecer una regla de esa naturaleza, ¿no? Y también se discute qué pasa con los terceros afectados con los acuerdos asociativos, porque fíjense que los terceros quedan afuera de este pleno casatorio, porque ¿quiénes son los sujetos legitimados? Primero el que concurrió a, a la reunión donde se tomó el acuerdo, ¿sí? ¿Quién es el asociado concurrente, pero necesita, para poder demandar la impugnación de este acuerdo, tiene que haber dejado constancia de su oposición? Si ese asociado que acude a la Asamblea General vota a favor, no tendría legitimidad para demandar la nulidad del acuerdo, ¿no es cierto? Por eso la ley señala que, oiga, usted va a cuestionar el acuerdo como concurrente a esa asociación, tiene que reservarse en esa asociación su derecho a cuestionar, su oposición al acuerdo, es decir, no votar a favor. ¿Estamos? Y luego la legitimidad también está para aquellos que no concurrieron. Obviamente, si no están en la Asamblea General, no pueden oponerse a la toma del acuerdo, pero también estarían legitimados. Luego vienen aquellos que se les impidió ejercer el derecho de voto. Y luego vienen aquellos que fueron expulsados dentro del acuerdo de la Asamblea General. Todos estos cuatro, según el Pleno, deberían tener la condición de legitimados, activos, ¿cierto? Personas que están legitimadas para demandar la impugnación de acuerdos asociativos de acuerdo al artículo 92. Y entonces, en esta línea de pensamiento, nos damos cuenta que están quedando fuera los terceros que podrían ser perjudicados con el acuerdo asociativo. Entonces también se plantea la posibilidad de que se abre el abanico de posibilidades en relación a la legitimidad y que en algunas circunstancias especiales se permita que los terceros puedan también ejercer una situación de esta naturaleza. Pero eso ya va a depender del caso en particular y del análisis que haga el juez en relación a los sujetos legitimados, obviamente, ¿no?
Bien. Veamos ahora las reglas, ¿eh? Veamos las reglas que ha generado este pleno casatorio. Esta es la primera regla, la que ustedes están viendo en pantalla. Dice la impugnación de todo acuerdo emitido por una asociación civil, jurídica no lucrativa, asociación civil. Ojo, ya habíamos dicho que este pleno está pensado para las asociaciones, ¿no? Se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en el artículo 92, ¿cierto? Del Código Civil. ¿Y qué ha utilizado en este caso? Ya lo explicamos. De manera previa, que ha utilizado el pleno casatorio para llegar a esta conclusión de que las impugnaciones de los acuerdos de las asociaciones debe hacerse con el 92, ha utilizado el método sistemático, el método teleológico y observar el principio de especialidad de la norma. Claro, de la disposición normativa debería ser ahí, ¿no? Porque ya dijimos que norma, en la visión de Tarelo, se refiere a la interpretación de este conjunto de disposiciones, ¿no? Entonces, esa es la primera regla, ¿no? La primera regla del Pleno obliga, tal como se señala, a fundamentar de manera obligatoria y insoslayable. Es decir, hay un mandato imperativo en esta regla del Pleno. Tú, cuando cuestiones la impugnación de un acuerdo asociativo, no podrás salir de ninguna forma del artículo 92. ¿Sí? Esta regla es importante y se condice con todo lo que estamos mencionando con antelación. Eso también ya lo dijimos, ¿no es cierto? Está en el 92, creo que aparece claro, pero se genera esta regla para evitar que eh, jueces diferentes a un juez civil asuman competencias sobre acuerdos, sobre impugnación de acuerdos asociativos, o que se utilice una vía procedimental diferente a la que señala la ley, ¿no? Aquí ni la parte ni el juez pueden adecuar la vía procedimental a la que ellos consideren la necesaria, a la más adecuada, a la que se ajusta más a la pretensión. No, no es posible hacer eso. Aquí ah, el mandato imperativo de esta regla, que es vinculante para todos los jueces, es que si alguien postula una pretensión de impugnación de acuerdos, esta debería tramitarse en la vía del proceso abreviado, ¿sí? En la vía abreviada, dice el código, ¿no? Entonces, la vía procedimental natural para situaciones de esta naturaleza es la vía abreviada. Y el juez competente es el juez civil. Y decía que esto va a evitar confusiones, ¿no? Porque si la parte interesada formula la nulidad del acuerdo asociativo, lo tendría que llevar al proceso de conocimiento, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Entonces, para evitar situaciones de esa naturaleza, es mejor establecer una regla, aunque ya aparecía con claridad en el artículo 92, pero en la lectura del Pleno se establecen reglas que deberían ser cumplidas de manera obligatoria por los jueces y ergo por los litigantes cuando quieran hacer impugnación. Este Pleno de alguna manera le brinda al juez herramientas concretas para que tenga estas herramientas a la mano en el momento en que se quiera o se deba calificar una demanda de impugnación de acuerdos asociativos, ¿no? Y nos habíamos referido a los sujetos legitimados, ¿no es cierto?
los sujetos legitimados en un proceso son el demandante y el demandado. Pueden haber terceros que aparecen legitimados, pero el proceso cuando se inicia tiene un demandante y un demandado. El demandante tiene legitimidad para obrar activa y el demandado tiene legitimidad para obrar pasiva. En este caso, el precedente judicial, el quinto pleno casatorio, ha establecido que los sujetos que deben aparecer como demandantes y como demandados son los que están en esta regla, ¿no? ¿Quién es el llamado por ley para cuestionar acuerdos asociativos? El asociado, ¿sí? Y además, la condición de asociado se debe mantener hasta la conclusión del proceso. Esta condición es necesaria porque si yo dejo de ser asociado, pierdo, digamos, interés en relación a lo que se va a resolver. Si ya no formo parte de esa asociación, ya no tendré ningún tipo de afectación concreta, directa o evidente, ¿sí? Porque dejé de ser asociado por alguna razón. Sin embargo, repito, la condición sine qua non que debe tener quien formula la impugnación del acuerdo es tener la condición de asociado, ¿no? Pero ahí no termina la cosa, ¿cierto? La legitimidad está determinada por situaciones determinadas. Por eso se dice, ¿no? Si el asociado concurre, necesita una condición sine qua non. No solo la de asociado, sino que debe dejar constancia de su oposición, le hace votar en contra del acuerdo, no estar en concordancia con la decisión que se está tomando, sino estar en una posición contraria. Obviamente, si yo estoy en una posición contraria como asociado, voto en contra y dejo constancia de una oposición, probable que haga alguna alocución, alguna intervención verbal y que conste en acta donde no estoy de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, no estoy eh, de acuerdo, no manifiesto mi voluntad en sentido positivo para que se tome un acuerdo de esta naturaleza. Eso automáticamente le abre las puertas a aquel que dejó constancia de su posición para que no se pueda, perdón, para que se pueda formular la demanda de impugnación de acuerdos asociativos. Son fundamentalmente los sujetos llamados al cuestionamiento de los acuerdos asociativos. Asociados concurrentes que dejaron oposición, perdón, sentada su posición, o le hace mejor su oposición al acuerdo, ¿no? Luego tenemos a los asociados no participantes, es decir, que aquellos que no concurrieron a la Asamblea General por algún motivo. Pero como no fueron a la Asamblea, no pudieron dejar constancia de su oposición. Sin embargo, eso no significa que no estén habilitados para demandar. Lo pueden hacer. Tendrían legitimidad para obrar activa sin ningún inconveniente, ¿no? Luego, ya habíamos dicho aquellos que fueron privados de emitir su voto y también aquellos asociados que fueron expulsados de la asociación. Entonces, en este último caso es evidente, ¿no es cierto? Yo puedo salir expulsado de la asociación, significa que dejé de ser asociado, ¿no? Y habíamos dicho por ahí, oye, la condición de asociado se debe mantener hasta el fin del proceso. Si tú por alguna razón lo pierdes, ya no tendrías legitimidad para obrar. Pero ¿qué pasa? Que en este supuesto, más bien, el acuerdo societario me priva de la condición de asociado. Pero yo quiero pelear esa situación, ¿sí? Porque considero que fui expulsado de la asociación de forma incorrecta, de forma indebida. Me dijeron, oiga, usted debe sus aportes como asociado y no los pagó, y en consecuencia, de acuerdo al artículo tal del estatuto, usted debe ser expulsado de la asociación. O usted ejerce actividades que son contrarias a la actividad de la asociación, o usted tiene alguna circunstancia negativa que se ha producido y que esto produce efectos negativos en la asociación.
Qué sé yo, pueden haber varios supuestos ahí, ¿no? Pero la idea es que al sujeto por una causal concreta lo expulsa. Entonces, este expulsado tiene legitimidad para obrar pese a que ya no es asociado, ¿sí? Ya no es asociado y justamente la idea de este sujeto que no es asociado es que él pueda cuestionar en la vía de impugnación del acuerdo asociativo su, su reintegro, su reposición, que lo vuelvan a poner en la condición de asociado. Esa sería la idea al impugnar un acuerdo de esta naturaleza, ¿cierto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? Esto es lo que estábamos señalando, ¿no es cierto? Oiga, si usted es asociado, tiene que elegir un solo camino. No tiene alternativas, es decir, no tengo la alternativa A y la alternativa B. Usted solo tiene una opción, ¿sí? Si usted es asociado y quiere cuestionar un acuerdo, quiere impugnar un acuerdo y cumple con la legitimación que le exige el artículo 92, lo que tiene que hacer es cuestionar los acuerdos asociativos, pero utilizando el plazo del artículo 92. No utilice el plazo de las pretensiones que están reguladas o sustentadas en el libro segundo del Código Civil. ¿Cuál es el libro segundo del Código Civil? El libro de actos jurídicos. Y como ya dijimos, ahí está la nulidad, y la nulidad, si es que se demanda de esta naturaleza, tiene un plazo de prescripción, no de caducidad, como es el del 92, que es bastante, bastante amplio. El plazo de nulidad es de 10 años y el plazo de caducidad del 92 es de 6 meses de tomado el acuerdo o 3 meses desde su inscripción. Entonces, la idea en este caso es que este pleno jurisdiccional señala que solo y únicamente, miren la precisión, se pueden impugnar los acuerdos en base al artículo 92. ¿Y qué regula el 92? Según lo que se señala, la impugnación de acuerdos de asociación, ¿sí? Entonces, está focalizado concretamente en esta regla que lanza el Pleno, descartando cualquier situación que tenga que ver con pretensiones derivadas del artículo segundo del libro segundo del Código Civil, ¿sí? Pero acá dice, se cuestionan los acuerdos sustantivos sustentados en el libro u otras normas fuera del plazo previsto en el artículo 92. Y no se pueden interponer indistintamente, dice, pretensiones con nulidad cuando debiste haber ido a la impugnación de acuerdo a lo que señala el artículo 92 del Código Civil. Y esta regla es mucho más clara en relación a los plazos de caducidad, ¿no? ¿Por qué se precisa en esta regla lo que ya dice el artículo 92? Tiene una razón de ser y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está la regla final del pleno casatorio. ¿Qué se dice en este caso? Que el artículo 92 tiene dos plazos de prescripción y quien quiera cuestionar un acuerdo asociativo debe utilizar esos plazos y no cualquier otro plazo. Si hay regulados otros plazos, como por ejemplo cuando se postula la nulidad del acuerdo asociativo sustentado en el 219, el plazo sería distinto, ¿no es cierto? Y en la práctica, antes de este pleno, como no habían reglas claras, como habían decisiones contradictorias, algunos se iban a la nulidad
y cuando les decía el demandado al juez, oiga, excepción de caducidad, este señor ha postulado una demanda fuera del plazo del artículo 92. ¿Qué decía el juez? No, acá lo que se ha postulado es la nulidad, ¿sí? En base al 219, el 219 tiene causales de nulidad y las causales de nulidad de acto jurídico tienen un plazo de prescripción de 10 años. Y se terminaba desestimando ese argumento si es que fuera formulado como excepción de caducidad o fuera formulado como un mecanismo de defensa. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, esta regla del pleno pone un orden en este sentido, ¿no? Ya el juez no va a tener ninguna duda cuando tenga que calificar demandas de esta naturaleza o tenga que resolver las excepciones de caducidad, no sé, a veces de prescripción, porque a veces los litigantes se equivocan a través de sus abogados y no saben diferenciar entre caducidad y prescripción y de repente dicen prescripción. Obviamente el juez va a evaluar la situación y va a determinar en base a este pleno si la demanda se ha presentado dentro del plazo que está señalando el pleno, 60 o 30 días. ¿Sí? La, ah, a ver, un segundo, un segundo. Tiene las indicaciones de papá Walter, tienes el sobre americano. Ya, entonces, veamos. Esta es una situación bien interesante. Tiene esta última regla del pleno, tiene situaciones interesantes de naturaleza civil y procesal civil. ¿Estamos? Dice, el juez que califica una demanda de impugnación, es decir, estamos hablando de la postulación de una demanda de impugnación de acuerdos asociativos y estamos hablando del trabajo judicial, es decir, de el acto de calificación de demanda. ¿Qué pasa qué pasa si el juez ve que la demanda está sustentada en el libro segundo o en cualquier otra norma que pretenda cuestionar, ¿no? Por ejemplo, por ahí puede ser el artículo quinto del título preliminar del Código Civil, que también tiene lo que se conoce como la nulidad virtual, ¿cierto? Interés público y buenas costumbres. Dice, fundamentados en el libro segundo del Código Civil u otras normas que pretendan cuestionar la validez del acuerdo. Entonces, ya tenemos aquí el panorama. Calificación de demanda, perdón, postulación de demanda, calificación de demanda, y dentro de la demanda encontramos lo que se considera una pretensión sustentada en el artículo, perdón, en el libro segundo del Código Civil o en cualquier otra disposición normativa que establezca la invalidez del acuerdo, ¿no? ¿Qué debe hacerse? Dice el Pleno. Dice, de conformidad con el séptimo del título preliminar del Código Procesal Civil, siempre y cuando conforme al petitorio y fundamentos de hecho se cumplan los requisitos previstos en el 92, ¿sí? Dice, puede adecuar esta demanda, ¿no? Esta es una atribución que le da el Pleno, ¿no es cierto? Habíamos hablado de adecuación de la vía procedimental y dijimos, oiga, en el 92 no se puede adecuar la vía procedimental porque ya está señalada en la ley y está determinada por el Pleno. Pero cuando hay un petitorio sustentado en el libro segundo y el artículo quinto del título preliminar y se pide la nulidad del acto jurídico, ¿qué debería hacer el juez? Una especie de suplencia de queja deficiente, es decir, una actividad oficiosa
que lleva al juez a adecuar la demanda a lo que señala el artículo 92. ¿Y qué dice el 92? Oiga, usted utilice las causales del 92, los plazos de caducidad del 92. Entonces, si al juez le llega una demanda así, debería declararla inadmisible, entiendo yo, ¿no? Porque por ahí puede decirse, oiga, debió ser calificada como improcedente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el juez tiene la facultad de adecuar, le tendría que declarar inadmisible la demanda y decirle, oiga, presente su demanda conforme a las exigencias del artículo 92 y del quinto pleno casatorio. Si yo fuera el juez diría más o menos eso, ¿no? Porque dice acá, puede adecuar esta y da la base legal que es el artículo séptimo del título preliminar, ¿no? ¿Y en qué consistiría la adecuación? Fundamentalmente en que el interesado, el demandante, el sujeto legitimado, adecúe su demanda de acuerdo al artículo 92. Es decir, que postule una pretensión de impugnación de acuerdos asociativos con los presupuestos contenidos en el artículo 92. ¿Sí? Te equivocaste porque ya el Pleno dice que no debe sustentarla en el artículo, en el libro segundo del Código Civil, donde está la nulidad y la durabilidad, ni en cualquier otro artículo que pida la invalidez. Le hace artículo quinto del título preliminar. Tienes que irte al 92. Entonces, ¿qué se suele hacer en estos casos? Es que se declare inadmisible la demanda y se señale en concreto que se adecue la demanda y luego el juez decidirá si la admite o no la admite, si es que cumple con las exigencias que le hizo el juez en virtud al quinto pleno casatorio. Pero ¿qué pasa también? El juez ya no podrá adecuar la demanda si lo que se postula es la impugnación del acuerdo, aunque esté sustentada en estas disposiciones normativas equivocadas, erradas, según el Pleno, pero cuando el juez verifica que la pretensión tiene un plazo de caducidad vencido, ya no debería recurrir a la adecuación, ya debería recurrir a la improcedencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la causal de improcedencia? La falta de interés para obrar. ¿Por qué la falta de interés para obrar? Porque obviamente la pretensión debió ser postulada dentro de los 60 días de emitió el acuerdo o 30 días de inscrito el acuerdo, inscrito en el registro, en los registros públicos, obviamente, ¿no? Entonces, lo que existe aquí es un supuesto de falta de interés para obrar. No es un supuesto de falta de legitimidad. Yo soy asociado, tengo legitimidad, pero ya no tengo interés actual, ¿no? En cuestionar el acuerdo asociativo porque ya se me venció el plazo. Entonces, en esos casos, ¿qué debe hacer según lo que señala el pleno casatorio? Es que se debe declarar improcedente la demanda por falta de interés para obrar. El interés para obrar aquí está focalizado en la falta de interés que se tenga para postular una demanda. Cuando hablamos de plazos de caducidad, plazos de prescripción, agotamiento de la vía administrativa, el proceso ha terminado con cosa juzgada, el proceso ha terminado con conciliación, etcétera. Y si se intenta una pretensión de esa naturaleza, lo que viene es un supuesto de falta de interés para obrar. Yo ya no puedo exigirle al órgano jurisdiccional que me conceda tutela judicial o tutela jurídica a mi conflicto, porque el plazo que tenía yo para exigirle tutela judicial al Estado ya se venció. Y además ya se venció y el juez lo puede declarar de oficio. Por eso es que el 427 del Código Procesal Civil habilita al juez a declarar improcedente la demanda cuando verifica que una demanda se ha presentado fuera del plazo de caducidad. Obviamente eso no lo puede hacer con plazos de prescripción. ¿Estamos? Hay normas en el Código Civil y en el Código Procesal Civil que prohíben que la declaración oficiosa de prescripción
no sea viable. En los casos en los que el plazo no es de caducidad, sino de prescripción, lo que hay que esperar es que el demandado formule la excepción de prescripción extintiva. El juez no se puede pronunciar de oficio. ¿Por qué es esto así? Porque el demandado puede renunciar a la prescripción de manera tácita si es que no formula la excepción. Se demanda una pretensión y yo veo que el plazo de prescripción ha excedido, deduzco la excepción de prescripción extintiva y la tendré que ganar si está acreditado el vencimiento del plazo. Pero si el demandado dice, mira, no, yo este señor voy a litigar con él y le voy a ganar. En consecuencia, no voy a hacer una excepción de prescripción porque sé que le voy a ganar. Esa es una renuncia al plazo de prescripción, que es viable, ¿no? Por ahí hay una diferencia sustancial entre los plazos de caducidad y de prescripción. Los plazos de caducidad son cortos, los plazos de prescripción son largos. Los plazos de caducidad son de naturaleza pública, los plazos de prescripción son de naturaleza privada, ¿cierto? El plazo de caducidad puede ser declarado de oficio, el plazo de prescripción no puede ser declarado de oficio, entre otras diferencias que podríamos encontrar por ahí, ¿no? Entonces, si hay un supuesto donde el plazo se ha vencido, el juez declarará improcedente la demanda y no hay lugar a subsanación. Esto es lo que dice el Pleno, ¿sí? Es lo lógico, ¿no? Si el juez declara improcedente la demanda, ya no hay, no existe la posibilidad de entablar una relación jurídica procesal. La improcedencia de la demanda liminar, porque esto es un supuesto de improcedencia liminar de la demanda, hace que el proceso no nazca, ¿no es cierto? Que no se dicte el auto admisorio. Y en consecuencia no va a haber emplazamiento. Lo que va a haber es una decisión en relación a lo que se postula con pronunciamiento del juez respecto de la inviabilidad por caducidad de la pretensión, en este supuesto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es lo que se podría decir en relación a este pleno, ¿no? Este pleno casatorio, repito, ha regulado lo que señala el artículo 92. Esta regulación concreta del artículo 92 ha terminado en un pleno porque habían posiciones diversas. Los asociados elegían una u otra vía, dependiendo de su conveniencia. Sobre todo la conveniencia sustentada en el vencimiento de los plazos. El abogado decía, no, no te preocupes porque ya no importa que el plazo de caducidad se pueda haber vencido si tenemos aún la vía del proceso de nulidad con el 219. Y el 219 tiene 10 años. Entonces, por un tema de seguridad jurídica no se puede dejar, por ahí hay ideas sobre esto en el Pleno, no se puede dejar que un acuerdo asociativo de una asociación que tiene que seguir caminando tenga un plazo tan largo, tan amplio de prescripción como es 10 años, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea en este Pleno, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a quedar jóvenes, salvo que haya alguna pregunta y para eso consulto a nuestro anfitrión. Y disculpen el tema de que no ha habido cámara el día de hoy por las razones que ya les puse. Doctor, buenas noches. Le Hola, saluda Brian. Brian Robles, doctor, de Pucallpa. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Doctor, tengo una consulta. Dígame. Doctor, el juez podría incurrir en delito de prevaricato si admite a trámite una demanda de nulidad de acto jurídico? Claro, está pretendiendo el acuerdo de una asamblea realizado, pues, fuera del plazo que establece el artículo 92 del Código Civil. Yo creo que no. Para empezar, el prevaricato es un delito, pero también a veces el prevaricato puede ser utilizado dentro de los sistemas de control del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no? Pero ¿qué hay acá? Lo que hay detrás de esto es un precedente judicial. Y el precedente judicial genera reglas de cumplimiento obligatorio, es decir, que el juez no puede desvincularse salvo que tenga una motivación adecuada.
y suficiente para desvincularse o dejar de lado el pleno. Si el juez quebranta la regla del pleno y admite una demanda de impugnación sustentada en causales de nulidad, estaría quebrantando la disposición que se genera con esta regla de que solo debe hacerse de conformidad con el artículo 92. Probablemente luego hay que apelar de esa decisión y la sala la tendrá que revocar, ¿no? O pedir la nulidad del concesorio. No sé, me parece que la apelación sería lo más adecuado. O esperar al saneamiento para que en el saneamiento el juez pueda retrucar, regresionar el proceso y decir que su demanda es improcedente por las reglas que aplican para el quinto precedente judicial respecto de impugnaciones normativas. No soy penalista, pero me parece que no cuadraría dentro de la aplicación indebida, incorrecta, antojadiza o aplicación de normas derogadas en una decisión judicial. Acá hablamos de un precedente. Salvo que entendamos que las reglas del precedente son disposiciones legales, cosa que no es así. ¿Puede haber responsabilidad disciplinaria? En mi concepto, sí, pero no sé si alcanza una situación de esta naturaleza para una responsabilidad penal. Muchas gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Usted ha señalado de que el artículo 92 de impugnación de acuerdo alcanza solamente a las sociedades. Según su criterio de A las usted, asociaciones. asociaciones, que diga, doctor. Doctor, también podría demandarse una nulidad de acto jurídico. Bueno, una impugnación de acuerdo es una comunidad nativa. No, no aplica para comunidades nativas. La No aplica. naturaleza jurídica de las comunidades nativas es distinta y además tienen disposiciones normativas especiales que regulan su actividad. Comunidades nativas, comunidades campesinas, tienen disposiciones normativas especiales a partir de la cual, si se emiten acuerdos en la Asamblea General de esas instituciones, deberían someterse a su ley especial. Por eso que hablábamos del principio de especialidad, ¿no? El 92 está pensado y por eso decía, oiga, no se olviden que este pleno solo funciona para asociaciones. No hay que salir de ahí. Y en consecuencia, y creo que esto ya lo han dicho varios entendidos en la materia, no aplica para las comunidades nativas o comunidades campesinas. Doctor, otra consulta. Y en caso de que una comunidad nativa usted pretenda impugnar el acuerdo, ¿cuál sería la vía? Yo creo que tendríamos que revisar la ley. No, no tengo la ley a la mano, no conozco la ley, nunca he visto una impugnación de comunidades campesinas, pero sí he visto que normalmente los acuerdos de las comunidades campesinas se formulan a través de la nulidad del acto jurídico. He visto yo la mayoría de demandas que se postulan como nulidad de acto jurídico sustentada en el 219 del Código Civil. Pero no sé si hay una vía especial, así como como el Código Civil tiene el 92, no sé si en la ley que regula las comunidades campesinas hay un artículo concreto en el que se diga cuál es la forma de impugnación, salvo que hay algún estatuto concreto en el que se diga o se señale cuál es el mecanismo que se deba seguir para cuestionar los acuerdos de comunidades campesinas. Pero sí he visto que a veces los asociados van a la nulidad porque el presidente dispuso de una parte de terreno que es intangible o lo cedió a otra comunidad o se lo entregó a un comunero, etcétera. Hay situaciones de esa naturaleza, ¿no? Más los conflictos en las comunidades campesinas son por disposición de tierras, ¿sí? O porque hay situaciones negativas en cuanto a quién es el presidente, quién es el secretario, si está legitimado para realizar actividades de disposición de bienes, si tienen inscrito su representación, etcétera, ¿no? Pero la mayor cantidad de conflictos que he visto de comunidades campesinas respecto a disposición de bienes es que usan la pretensión de nulidad de acto jurídico y no de impugnación de acuerdos. Por eso decía, oiga, no se vayan a equivocar de camino, esto sirve para las asociaciones. Si hay comunidades campesinas, debería regularse esa actividad por lo que dice la norma. Pero lo que les digo es que en la práctica he visto más
nulidades de acto jurídico que impugnaciones de acuerdos en relación a comunidades. Doctor, una última pregunta. Y en caso de que se demande la nulidad de acto jurídico, ¿el plazo sería de 60 días que establece el 92 o sería de 10 años? ¿Si es una asociación? No, si es una comunidad nativa. Usted está señalando que Ah, ha visto de que demanda yo creo nulidad de que acto si se jurídico. postula, por eso digo, hay que ir a la ley especial, que no la conozco, ¿sí? Y si hay fórmulas específicas para cuestionar los acuerdos, debería someterse a esa ley especial o a ese estatuto especial. Pero si no las hay y la parte elige la nulidad, hay que ver cómo se defiende la otra parte, ¿no? Pero si se elige la nulidad del acuerdo, obviamente, y el juez lo admite y lo tramita, se entiende que estamos frente a un plazo de prescripción y no de caducidad, ¿sí? Ah, ya, ya. Entiendo, doctor. Muchas Ujú. gracias, doctor. Muy amable. Bueno, aquí nos vamos a quedar jóvenes, ya nos veremos la próxima clase. Gracias, más bien, Brian, por las preguntas. Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias, doctores. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Buenas noches con todos.